1. Resumen. En artículos previos hemos hablado sobre el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte. Consideramos que estos casos frecuentemente atestiguados ofrecen unos pequeños vislumbres del más allá y representan la fase desencarnativa de un infinito ciclo reencarnativo de la consciencia. Los testimonios de ECM fueron estudiados de modo sistemático por primera vez por el famoso psiquiatra y filósofo Dr. Raymond Moody, quien presentó un cuadro sinóptico exhaustivo del fenómeno y popularizó el término con la publicación de su obra pionera, Vida después de la vida, en 1975. Desde entonces miles de casos de este tipo han sido investigados a fondo por numerosos expertos médicos de renombre como Bruce Grayson, Jeffrey Long y Pim Van Lommel, por nombrar sino unos pocos, y una gran cantidad de libros y documentales se han publicado sobre el tema. La mayor parte de estos materiales divulgativos pintan una visión esperanzadora de estas experiencias. Hablan casi únicamente de lo maravilloso que es el más allá, con su profundo sentido de paz, su belleza deslumbrante, sus paisajes idílicos, su desborde sobrecogedor de amor incondicional y sus encuentros místicos con parientes fallecidos, ángeles bellos y otros seres de forma luminosa. Dan a entender que no hay nada que temer. Nos hacen sentir que siempre vamos a ser amados y protegidos. Las diversas sectas de la nueva era y otras filosofías parecidas también han hablado mucho sobre las ECM, enseñando que los seres angélicos a los cuales muchas personas encuentran en los paisajes idílicos y en los alrededores del túnel misterioso de hecho son nuestros propios guías espirituales y los árbitros kármicos de nuestras futuras encarnaciones. De acuerdo con esta interpretación, estos mismos, señores del karma, nos aconsejan a reencarnarnos una vez más en este mismo mundo de materia densa bajo determinadas condiciones kármicas para la continuación de nuestra evolución como seres espirituales, tras una revisión de vida panorámica que nos hace reflexionar sobre todos los acontecimientos importantes de nuestra vida encarnada más reciente. Se nos dice que esto es para nuestro propio beneficio. Esta visión un tanto ingenua, sin embargo, ya no goza del mismo nivel de influencia que antes tuvo en décadas previas. Últimamente cada vez más personas están empezando a cuestionar el porqué de todas estas encarnaciones absurdas en las sociedades distópicas de este planeta y dudar de los fines verdaderos de estas entidades extrañas que se nos presentan en el más allá con la pretensión de ayudarnos en nuestro trayecto evolutivo. Se está difundiendo rápidamente otra perspectiva distinta con respecto al túnel misterioso y a los supuestos seres luminosos, a saber, aquella de la ignominiosa y espeluznante trampa de almas arcóntica. De acuerdo con esta interpretación contraria de inclinación gnóstica, los paisajes idílicos y el túnel misterioso no son más que partes de una engañosa simulación que se proyecta en el plano astral o etérico de nuestro entorno cósmico local, y esos aparentes seres angélicos o luminosos son desenmascarados como malévolos arcontes o entidades interdimensionales hostiles que interceptan a las almas de los difuntos con su red de ilusiones y las convencen a volver a la Tierra y aceptar sus programas kármicos a través de algún tipo de contrato del alma basado en el engaño. Los textos de las antiguas sectas gnósticas hablan de este mundo de corrupción absoluta como el dominio de un dios falso conocido como Yaldabaoth, el señor de los arcontes, e identificado con el sanguinario y perverso dios hebreo Yahvé. Los Puranas hindúes relatan que la humanidad está presa de una era de oscuridad y de falsedad bajo el reinado del demonio Kali y sus potestades demoníacas Koka y Vikoka desde hace unos 5 milenios, Kali Yuga. Estos parásitos asquerosos lograron apoderarse de nuestro mundo en algún momento del pasado. Impiden nuestro regreso a la fuente original. Nos mantienen separados de dimensiones superiores y de otros mundos. Están empeñados en volver a esclavizarnos en su mórbido sistema de servidumbre y de embrutecimiento. Es probable que se alimenten de la energía negativa producida por nuestro sufrimiento continuo, así como también de los sacrificios que se rinden a ellos en sus diversas religiones engañosas. No es ningún secreto que el mundo en el cual hoy nos encontramos es poco más que una distopía flagrante de la más total miseria. Nos resulta muy difícil creer que un alma jamás podría alcanzar cualquier tipo de crecimiento significativo aquí en este tipo de vida. La mayor parte de las personas se encarnan sin recuerdos transparentes de sus vidas pasadas ni dirección alguna, pasan casi toda su vida trabajando de modo incesante en el sistema económico artificial de unos pocos usureros sin escrúpulos y para el beneficio de una clase hegemónica de explotadores despiadados, viven atormentados por un sinfín de sectas e ideologías basadas en el miedo y nuestro sentimiento de culpa y soportan incontables tipos de opresión degradante. Por si eso fuera poco,
algunas almas incluso más desafortunadas se encarnan en cuerpos débiles y deformes, padecen de defectos congénitos horrorosos, nacen en una condición de pobreza inhumana o sufren deplorables abusos sexuales en su propio entorno familiar. Los llamados gurús de la nueva era solo repetirán los mismos tópicos vacíos de que las almas eligen estas circunstancias adversas de modo voluntario con el fin de pagar deudas kármicas o que nos falta mucha madurez todavía y como tal debemos volver una y otra vez, incluso cientos de veces, para aprender las mismas lecciones que somos demasiado tontos para comprender. ¿Qué beneficio hay en vivir como un miserable esclavo económico siempre al borde de la indigencia? ¿Qué lección se aprende de haber nacido con la ceguera congénita o el autismo grave o de ser violado por un pariente cercano en un estado indefenso? Ya basta. Cada vez más almas ahora vemos este mundo por lo que realmente es, una cárcel agobiante y embrutecedora, y ya estamos hartas de seguir reencarnándonos aquí. Los impostores arcónticos son los arquitectos ocultos de muchas de las religiones nocivas de la Tierra. Se aprovechan de la programación cultural y religiosa de cada uno para convencerlo a reencarnarse en su Matrix planetaria una vez más. Tras la famosa revisión de vida panorámica, los parásitos cósmicos disfrazados de ángeles brillantes y de otras figuras religiosas le explicarán al alma recién desencarnada que no está preparada todavía y que debe emprender otra encarnación terrestre bajo las condiciones indicadas para poder avanzar al siguiente nivel, o algunas paparruchas semejantes. Si el difunto vivió en un entorno judeocristiano, algún arconte se hará pasar por Jesucristo o la Virgen María y le dirá que aún tiene demasiados pecados sin arrepentimiento que impiden su entrada en el reino del cielo, pero que se le otorgará otra oportunidad en la tierra para vivir de modo correcto y volverse digno de estar con Dios. Si el difunto ha sido budista o de la nueva era, otro arconte dirá ser el Buda o algún maestro ascendido e intentará convencerle de la existencia de un surtido entero de deudas kármicas sin resolver y de la consiguiente necesidad de más vidas encarnadas con requisitos muy específicos. A veces los impostores arcónticos incluso se harán pasar por determinados parientes fallecidos del difunto para manipular sus emociones y asegurar su cooperación. Si todos estos engaños fallan, los arcontes le mostrarán al difunto algunos de sus deseos incumplidos y le prometerán otra oportunidad para cumplirlos en la tierra. Quieren regresarnos aquí a cualquier precio. Estos dioses falsos consideran que somos su fuente de alimento. Muchos han especulado que se sustentan de la energía negativa de nuestro sufrimiento y de nuestra devoción religiosa a sus cultos de depravación. Sin nosotros ellos no podrían existir. Los arcontes engañan a las naciones a través de sus múltiples sectas y sus múltiples instituciones sacerdotales que invariablemente insisten en que los hombres son de algún modo culpables de algo y exigen algún tipo de sacrificio a cambio de la supuesta expiación de este supuesto defecto. Algunas veces el sacrificio es literal y requiere la inmolación brutal y sangrienta de incontables seres vivos inocentes en los altares de los cultos arcónticos, como fue el caso del judaísmo antiguo, y otras veces el sacrificio es más sutil y simbólico, como la Santa Cena de la religión cristiana, que se trata de un simulacro impío de la matanza horripilante del Hijo de Dios por el perdón de los supuestos pecados de la humanidad. Los arcontes han establecido sistemas políticos y financieros corruptos que solo sirven para someter a la población humana a jerarquías artificiales y obligar a la mayor parte de los hombres a laborar arduamente y sacrificar casi todo su tiempo y energía nerviosa día tras día a cambio de la supervivencia más básica. El trabajo continuo y la pobreza son algunos de los principales medios de control. Los arcontes siempre buscan dirigir nuestra atención solo a los afanes materiales más vastos. Pretenden mantenernos en un estado de frecuencia mental sumamente bajo para que nunca podamos despertarnos a sus engaños más sutiles. Las diversas características distópicas de este mundo han sido orquestadas por designio. Yo mismo creí en los supuestos seres luminosos y todo su juego del karma en un inicio. Me dejé llevar por todos esos libros y documentales bonitos con sus descripciones de paisajes idílicos y de amor ilimitado cuando recién había comenzado a investigar el tema de las ECM. Sé lo seductor que puede ser este paseo. Sin embargo, uno pronto se da cuenta de lo absurdo de todas estas encarnaciones de sufrimiento sin sentido y de la misma noción de las deudas kármicas, y llega a comprender que la luz blanca y el túnel misterioso se asemejan más a una trampa insidiosa para nuestra detención continuada en el más allá. Os exhorto a todos vosotros a evitar la luz blanca y el túnel misterioso a cualquier precio y a rechazar de modo tajante cualquier condición kármica o contrato reencarnativo que esos impostores intenten imponeros. Sepáis que esas cosas no son para vuestra evolución auténtica, sino solo para vuestra esclavización ulterior. El propósito original de la reencarnación es el de evolucionar a través de nuestras experiencias dentro de los reinos materiales del cosmos. Sin embargo,
este sistema arcóntico de manipulaciones kármicas y de encarnaciones forzadas resulta ser una aberración total. Nos conviene huir de su trampa en cuanto se nos presente la primera oportunidad. No os pido que creáis ciegamente en esta interpretación. No estáis obligados a creer cualquier parte de esto. Solo os pido que la toméis en cuenta como una posibilidad y os pongáis a investigar el tema por cuenta propia. Después de todo, este proyecto se trata de filosofía y de exploración individual y no de dogmas inflexibles ni de fe ciega. 2. Evidencias del fenómeno, las ECM y los vislumbres del más allá. Es importante entender que esta teoría de los impostores arcónticos y de su trampa de almas en el más allá se extrapola primero que nada de datos empíricos obtenidos de los numerosos testimonios de ECM de los cuales hablamos en el capítulo previo y en otros artículos. No se trata en absoluto de ninguna teoría de conspiración infundada o creencia religiosa basada únicamente en dudosos textos sagrados o en las revelaciones poco fiables de autollamados canalizadores y maestros espirituales. Analizamos los patrones comunes que están presentes en estos casos y luego vamos desarrollando hipótesis de lo que está sucediendo en el esquema más general de las cosas partiendo de los fenómenos observados. A veces hacemos comparaciones con algunos contenidos relevantes de materiales mitológicos como aquellos de la cosmovisión gnóstica y de las escrituras hindúes, pero estos son solo referencias secundarias que se interpretan en combinación con evidencias empíricas existentes. Si nosotros podemos ver determinados vislumbres de una realidad ultramundana como aquella de las ECM y de seres de otras dimensiones, entonces es probable que los antiguos también fueran capaces de percibirlos y los incluyeran en sus mitologías. No obstante, siempre preferimos empezar con lo empírico. Los testimonios de ECM, como hemos visto en artículos previos, indican que tras la muerte biológica el alma o la unidad de consciencia individuada del difunto sigue encontrándose consciente, esta vez fuera del cuerpo físico y muchas veces en un estado de hiperconsciencia muy superior al alcance de su percepción normal, a pesar de que el cuerpo físico esté sin actividad cardíaca y cerebral alguna, observa su propio cadáver exánime y todo el escenario de su muerte desde un punto de vista externo y luego comienza a vislumbrar algún túnel llamativo y algunos paisajes paradisíacos muchas veces poblados por entidades inteligentes que dicen ser parientes fallecidos del difunto, ángeles celestiales, guías espirituales o figuras religiosas populares. En algunos casos el difunto pasa por algún tipo de revisión de vida panorámica en la cual se le muestran diversas reviviscencias notables de toda su vida en la tierra desde la infancia hasta el momento de su muerte. Por supuesto, en el caso de una ECM, la consciencia del sujeto al final logra regresar al cuerpo físico antes de que sea tarde y vuelve a la vida material sumamente impactada por todo lo que vio más allá del umbral. La muerte biológica se trata de un proceso de desencarnación. El alma se libera de las restricciones físicas de esta realidad de materia densa y pasa a otro plano vecino de una constitución menos densa donde es interceptada por seres sobrenaturales que muchas veces tienen un significado religioso. Estos seres parecen poseer el poder de decidir quién puede regresar y quién debe quedarse. Muchas veces están estrechamente vinculados con el túnel misterioso que parece llevar a algún otro sitio desconocido. Algunos escépticos de lo paranormal aseveran que los contenidos perceptuals de las ECM no pueden ser más que alucinaciones disparatadas de un cerebro moribundo producidas por la anoxia y una reacción psicológica a la muerte. Intentan desechar todos los casos de este tipo como una serie de ilusiones caóticas que solo tiene lugar dentro del cráneo de aquellos que están en la frontera de la muerte. Sin embargo, estos oponentes de la espiritualidad pasan por alto varios detalles importantes con respecto a las ECM en su afán unidireccional de llegar a una conclusión materialista. Primero, algunas ECM se producen cuando el paciente está sin actividad cardíaca, con encefalograma plano y bajo la anestesia general al mismo tiempo, condición sumamente comprometida en la cual es imposible que se formen pensamientos complejos o recuerdos sustanciales. Aún así, la mayor parte de las personas que han tenido una de estas experiencias atestiguan que no solo percibieron imágenes muy complejas durante todo el episodio, sino que también estaban en un estado hiperconsciente y gozaban de una plenitud perceptual extraordinaria. Este es un indicio de que las ECM suceden en otro plano de índole espiritual independiente del cerebro material. Segundo, algunas ECM incluyen una especie de experiencia extracorpórea acompañada por el fenómeno de la percepción verídica en el cual el sujeto es capaz de observar múltiples detalles físicos del escenario de su muerte que más tarde son verificados como veraces. Uno de tales casos es aquel de la música atlanteña Pamela Reynolds, quien se salió de su cuerpo físico durante una cirugía compleja para extirparle un aneurisma a su cerebro, la cual implicaba un paro cardíaco hipotérmico inducido además de la anestesia general.
A pesar de todo, Pamela fue capaz de relatar los detalles de su propia operación y hasta conversaciones enteras del equipo médico con un nivel de precisión asombroso. Las ECM se tratan de acontecimientos reales en el más allá que desafían cualquier explicación materialista simplista. Los seres sobrenaturales que aparecen en las fases posteriores de las ECM son muy sospechosos. Merodean por ese lugar ultraterreno e intentan inmiscuirse en nuestro proceso desencarnativo y atraer a nuestras almas hacia su propio dominio. Se hacen pasar por Jesucristo o el Buda o alguna otra forma pensamiento religiosa como camaleones engañosos. Algunos incluso obligan a ciertas almas a volver a esta distopía agobiante de miseria supuestamente para seguir con algún tipo de lección o misión en la vida, a pesar de que el sujeto de la ECM manifieste claramente un deseo de no volver aquí. Según muchos autores de la nueva era, estos mismos ángeles, o seres de luz, están encargados de determinar nuestras suertes kármicas y nuestras próximas encarnaciones. ¿Qué es lo que hacen allí realmente? ¿De verdad representan a la verdadera fuente original? ¿Por qué nuestras almas libres y autónomas necesitan su dirección y su autoridad? Para mí todo este sistema de ellos huele a engaño. Parece que esas entidades de identidad dudosa simplemente están hallando formas de mantenernos atrapados en su juego cruel.